Muchas gracias. Bueno, pues agradezco la invitación para presentar este libro que, como ustedes pueden ver, es un mérito por el volumen del libro como tal y del traductor que tradujo tal volumen. Yo lo que traigo es que está bien porque es un poco complementario con lo de los profesores, y yo quiero hablar de la Compañía de Jesús y su relación con la historia. La Compañía de Jesús es hija del mundo del impreso, o sea, la parte moderna de la compañía tiene que ver con que existió la imprenta. Sin imprenta, yo digo que no habría Compañía de Jesús en términos para historiarla, porque es la orden religiosa que más documentos, es impresionante la cantidad de documentos que arroja. Entonces, la historia se hace con documentos, y donde no hay documento, pues no hay historia. Y la cantidad de documentación que produjeron ellos es impresionante. Y ellos tuvieron una estrecha relación desde un inicio con... ¿No se oye? ¿O me lo tengo que acercar un poquito? Perdón. Desde un inicio, ellos sabían de la importancia de la impresión para la propia formación, o sea, al interior y al exterior. Y tuvieron una relación durante toda la antigua compañía con la historia. O sea, hacer su historia era una, como en otras órdenes igual, pero aquí era una vocación muy, muy clara en este mundo del 17, sobre todo del impreso. Desde un inicio, ya Ignacio indica que se haga esto, y está, por ejemplo, más de algunos ejemplos, Juan de Polanco, la historia de la Compañía de Jesús, su Cronicón Societas Jesu, escrito en el 16. Polanco fue el secretario de San Ignacio de Loyola, y su Cronicón es una de las fuentes fundamentales sobre los orígenes de la compañía. En el 17, estoy poniendo solo ejemplos, hay muchos más. Danielo Bartoli, la historia de la Compañía de Jesús, publicada entre 1650 y 73. Es una de las más importantes historias de la compañía escrita en italiano. Los volúmenes incluyen la historia de la compañía en Asia, India, Japón, China y Europa ya para entonces, y fue traducida al latín y al español. La historia de la Compañía de Jesús es una obra monumental de 6 volúmenes en folio sobre la historia de toda la compañía, y es el clásico más extenso de la literatura italiana, con más de 10,000 páginas. Un poco para que nos consolemos de... ¿Sí? Por ejemplo, para el 18, que es un ciclo especialmente complicado, está Juvancy, Joseph de Juvancy, con Histoire de la Société de Jesús, de 1710 a 1723. Esta obra oficial, escrita en latín, abarca desde 1591 hasta 1616, y fue encargada por la curia romana jesuítica. Fue continuación de trabajos anteriores como los de Sacchini y Bartoli. Para el 19 ya no puede, y aquí es donde empieza, creo, uno de los méritos para mí del libro, es haber tratado de tejer la antigua compañía con lo que sigue, porque en mi experiencia trabajando a los jesuitas, todo siempre está hacia la antigua compañía. O sea, los historiadores de la Compañía de Jesús realmente podemos decir que se trata de la vieja compañía, ¿sí? Antes a la expulsión. Gracias a los centenarios y centenarios, se empezó a trabajar cuando se celebró la restauración en lo posterior, pero no había mucho. Por ejemplo, para el 19 ya no se puede, y eso también es un síntoma de la situación de la compañía, ya no se puede hacer una obra general de la compañía. Empiezan las obras regionales, porque ya no hay una compañía. Como dice el compañero, nunca hubo ni ha habido, porque es una entidad abstracta compuesta por personas, pero incluso como organización deja de tener esta unidad, y empieza a haber obras por asistencias. Por ejemplo, ¿quiénes son los jesuitas? El jesuita francés François Xavier de Radignan, escrito en francés en 1844 y traducido al español en 1880. Yo les traigo para que vean el impacto que ha tenido sobre la compañía su ausencia y regreso. Él dice así: hay un misterio aquí. No acuséis pues a las personas, dicen, acusad solo a la orden. No calumniéis a los jesuitas, pero acabad con el jesuitismo.
Son, pues, a un mismo tiempo inocentes y culpables, inocentes como individuos, culpables como sociedad, y sin embargo son los mismos hombres. Explique este misterio quien pueda. Tal vez el verdadero estado de la cuestión es un problema moral difícil de resolver. Decís que no es el jesuita a quien perseguís, sino al jesuitismo. ¿Las cosas estarán por eso más claras? ¿Qué es el jesuitismo? Os desafío a que lo digáis. Habéis escrito 3,000 páginas sobre este asunto, pero nada habéis dicho. Y es todo el tono del 19 para ese estado realmente de que lo más impresionante es que haya resurgido la orden, porque todo indicaba que ya no iba a ser posible. Este se trata en general de un texto que versa sobre una amarga queja de la exclusión y desprestigio de la compañía en Francia. En la segunda mitad del siglo XIX, en pocas palabras, del antijesuitismo que existió ya desde el inicio de la orden, pero que se fue haciendo más fuerte con la expulsión y después de la expulsión. En pocas palabras, del antijesuitismo. Pero lo que aquí interesa resaltar que es la dificultad que él mismo percibe en dar cuenta de la identidad de la orden. Él lo atribuye a que los externos no saben qué es el jesuitismo realmente y que por eso lo alteran. Cabalmente percibe que se hace una distinción entre los individuos y la organización. Y a ello le parece en su momento un misterio, lo cual no deja de ser muy interesante. Bueno, traigo esto a colación porque en el siglo XIX ya no hay historias generales. O sea, se acaban las historias generales hechas por la compañía. El segundo punto a resaltar, las historias religiosas se hacían por miembros de las órdenes y por la iglesia. O sea, muy pocos legos se metían a trabajar en las historias religiosas. Entonces, viene todo un siglo en el que no se producen historias generales y, como dice Jouvency, diré pues lo que somos, se ignora y lo explicaré con precisión según él. Pero en realidad no podemos explicar un fenómeno, porque para mí lo que es la Compañía de Jesús es un fenómeno social impresionante, que es un laboratorio para trabajar la modernidad temprana. O sea, los jesuitas viven todas las paradojas del inicio de la modernidad y en sus escritos y en sus obras se pueden seguir de una manera pues muy interesante y se puede profundizar desde muchos aspectos. El segundo punto que quisiera decir es lo que yo llamo la jesuitología, que algunos también ya lo tienen acuñado como tal. Es el surgimiento de la jesuitología en la historia profesional. O sea, todas las historias anteriores son historias producidas por la compañía, ¿sí? Y tienen el tono necesario de su propia organización, por más que haya ciertas críticas a sí mismos, en general son textos hagiográficos. Una vez que empiezan los laicos a trabajar sobre historia, hay un fenómeno muy interesante, es lo que estoy llamando la jesuitología, y que es parte importante de la historia profesional hoy. O sea, hay una verdadera multitud de historiadores dedicados a estudiar a los jesuitas. Y la pregunta es por qué son muy devotos de la... No, yo creo que esto es el síntoma del que les hablaba, es que es un espacio sumamente interesante para todos los temas que se les pueda ocurrir de los siglos XVI, finales del XVI, sobre todo el XVII y el XVIII, y la emergencia del mundo moderno, ¿sí? Yo le digo que es un universo y es un caleidoscopio. Es un laboratorio de la transición entre el régimen antiguo y la modernidad. Y ahora, aquí paso a un siguiente punto. La historia profesional y las historias generales. Otro punto importante es que la historia profesional empezó a devaluar las historias generales. O sea, las historias generales se hacían como grandes tratados hasta el siglo XIX y una parte del XX. Después, cualquier historia general se ve como sospechosa, porque alguien dice, ¿cómo pueden abarcarlo todo? Entonces, yo quisiera decir que este trabajo de Friedrich realmente ha sido algo
que se animó a hacer contra todos los que están contra las historias generales, porque evidentemente no hay nadie que historie todo. Entonces tiene un mérito de trabajar en forma muy aguda temas que, como decía el compañero, contextualizan a los jesuitas en su momento. Y eso es lo importante del trabajo del historiador, porque si no se quedan como temas abiertos y la gente viene porque es amante de los jesuitas o porque tiene curiosidad. En cambio, el historiador profesional tiene que ir a lo que es el trabajo de la historia en su conjunto, ¿sí? Se hicieron y se han hecho hasta la fecha, hay múltiples diccionarios, hay muchísimas historias particulares por temas, por regiones o por disciplinas incluso. La historia de las matemáticas en los jesuitas, la historia, etcétera, ¿sí? Sobre ellos han trabajado misiones, yo he trabajado personalmente la historia de la predicación en el barroco, educación, esclavitud, corte, retórica, antijesuitismo, devociones, bueno, la lista no la acabamos, ¿sí? Pero yo sí quiero decir que a pesar de todo esto, yo creo que ahorita no hay una historia general como esta. O sea, yo no la veo, no sé ustedes, pero yo no he encontrado otra como esta. ¿Sí? No hay, ¿verdad? Para que la compre. No hay, muchachos. Se toma que cortar. ¿Sí? Es una historia general y tiene ese mérito. El segundo mérito que yo quiero poner aquí es que prácticamente ninguna hasta la Restauración se cortaban ahí las historias. Y luego se hacían del 19 y del 20, pero unir las dos es una cosa rarísima. Y esto tiene de mérito el hierro. O sea, llega hasta nuestros días y estoy de acuerdo con que el final es muy apresurado porque es muy cortito, se le antojaría a uno que siguiera, pero es el principio de algo que espero que siga trabajando, porque el problema es unir todo, lo que ya se ha llamado Compañía de Jesús. Y aquí quiero decir otro mérito que yo veo. Con la Restauración una gran discusión si era la misma Compañía de Jesús o si se le decía Nueva Compañía de Jesús. Esta discusión al interior de la orden no se acaba, pero al exterior, con historiadores, yo sí diría que nunca hay nada que sea lo mismo, porque todo se historiza, pero sí podemos, para estudiarla, objetivar una primera compañía, una segunda, que él pone desde el siglo XIX hasta entrado el siglo XX, y una tercera, que tiene que ver, y así se entiende mucho mejor, los jesuitas de la teología de la liberación y todo lo que acontece en la segunda mitad del XX. Entonces, ellos eran los modernos en su época, en el 17 cuando iniciaron. Luego se vuelven los hiperconservadores en el 18 y en el 19 y una parte del 20 también. Y luego se vuelven otra vez la punta del radicalismo socialista, etcétera. Entonces, realmente es un laboratorio. Y en ese sentido, pues yo les recomiendo mucho pedacitos por temas, como quieran. Es un libro de consulta para nosotros, lo que nos dedicamos a eso. Yo, claro, me meto y me clavo ahí en la predicación, el otro se clava en quién sabe qué, pero sí es una visión general y tiene un mérito enorme. Se puede notar, son 100 páginas de bibliografía, pero son de pura bibliografía. Sí les quiero decir que no están todos, evidentemente, todos los autores, y algo que pasa en historia y que yo creo que no tiene remedio es el problema del lenguaje, porque por muchos idiomas que hable un autor, no sabe todos los idiomas, y sobre los jesuitas hay obras en todos los idiomas. Entonces, si hay un chino que escribe, pues no está ahí porque no hablo chino. Y lo de traducir, y con eso quisiera terminar, es una labor muy importante. El Fondo de Cultura Económica, de hecho, surgió con la idea de traducir obras para que los que no hablaban otras lenguas pudieran asentarse a la ciencia. Eso se hizo por un tiempo. Cada vez en todas las editoriales, en todas las universidades, se deja de pagar las traducciones, porque dicen, es que hay traductores y ahora que el traductor de la inteligencia artificial y lo que sea. Pero la verdad, no hay, y ustedes lo pueden notar, si ustedes llevan un párrafo de estos del alemán, métanlo en la inteligencia artificial y van a ver que no es la versión de Javier. O sea, las sutilezas,
los requiebros, las partes idiomáticas, todo el contenido del contexto solo se consigue en una traducción hecha por alguien experto, y en este caso sí quiero felicitar mucho a Javier por este trabajo, porque es así la letrica, es así, y es un trabajar enorme y está impecable la traducción, ¿sí? Entonces, bueno, yo con esto concluiría y les agradezco mucho haberme invitado a participar.